Amigos de Océano TV, sean todos bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy como invitado especial, Julio Saldarriaga. Él es director y productor de cine y televisión, además de ser CEO de Skyway Pictures y manager instruccional o de instrucción de Georgia Film Academy. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme acá y por pues darme la oportunidad de contar un poquito de mi historia y de conocerlos a ustedes también, de que me conozcan, claro. Julio, cuéntanos de dónde vienes. Por ese acento ya sabemos que Colombia, suena Colombia. Sí. Bueno, nací en Medellín. Bueno, de hecho no, nací en Bogotá. A los 6 meses de edad me fui a vivir a Medellín, de donde es toda mi familia, o sea, más paisa no podía ser. Y bueno, estuve en Colombia, hice obviamente mi high school, mi colegio, hice mi universidad, me gradué de publicista y antes de que me saliera el grado o literalmente ni siquiera fui a recoger el diploma. Apenas supe que me gradué, que ya pasé, cogí un avión y me fui para Los Ángeles, Estados Unidos. Me vine para acá a estudiar producción de cine y televisión. Fui muy afortunado, tuve la oportunidad de ir a UCLA, a la UCLA, a la Universidad de California, y estudiar, hice un certificado en producción y dirección de cine y televisión. Y de ahí viví 14 años en Los Ángeles y aproximadamente como en el 2013 estaba trabajando con un director muy famoso que se llama Nick Cassavetes, y uno de sus productores ejecutivos me dice que él quería que yo siguiera trabajando con él y que iba a hacer un proyecto en Savannah, Georgia, o que iba a hacer un proyecto y que me quería llevar. Y yo no tenía ni idea de que Savannah ni de que esta zona existía. Para mí el East Coast era Los Ángeles, perdón, el East Coast era Miami y era Nueva York. Y en la mitad estaba Washington. Pero no conocía muy bien el área, no conocía ni Georgia, ni South Carolina, ni North Carolina. Yo no conocía nada de esta área. Entonces yo llegué y la verdad que me enamoré de la ciudad cuando llegué a Savannah. Era ahí donde íbamos a hacer el proyecto y me pareció que tenía un feeling muy cercano como a Medellín, ¿sí? La estructura de la ciudad, de cómo estaba planificada, tenía una similitud con unas ciertas zonas de Medellín, ¿cierto? De la zona antigua de Medellín. Entonces, nada, pues yo dije, o sea, estoy más cerca de Colombia, no tengo que ya tomar ese vuelo tan largo desde Los Ángeles. Y en ese momento, pues mi esposa, con la que estaba casado yo en ese momento, decidimos pues que era el lugar exacto para tener una familia y para quedarnos ahí por un rato, y decidimos hacer Savannah nuestro hogar. Entonces estamos desde ahí, desde hace 10 años, estamos en Savannah, Georgia. Y te viniste joven, ¿no? No esperaste tu título de bachiller, ¿cómo le llaman en Colombia? Cuando terminas de universitario, sí, te viniste muy joven. ¿Tenías ya en tu mente esa meta muy clara? Sí, claro, imagínate que yo, estudiar? o sea, mi sueño era aprender a hacer las películas con las que crecí, o sea, cómo se hacía Indiana Jones, cómo hacían Superman, cómo hacían esas películas con las que uno creció y los efectos especiales. Entonces siempre estaba como muy curioso y tenía como esa facilidad de contar historias. Entonces siempre pues como quise aprender un poquito más del tema, y estudiando publicidad obviamente te involucras un poco más con la producción, con hacer comerciales, con edición. Entonces obviamente empecé a trabajar de interno en una productora local en Medellín, y aprendí a editar no lineal, lo que llamamos pues a editar en computadora, que hoy en día es tan normal y tan común. En esa época era lo novedoso y era como lo nuevo, lo último de vanguardia. Entonces eso me sirvió mucho, tener como esa experiencia me sirvió mucho para sobrevivir en Los Ángeles. Pero una vez, o sea, yo tengo muchas historias muy divertidas de esa etapa cuando tú llegas a Los Ángeles. Yo, o sea, no tenía a nadie, yo no conocía absolutamente nadie. Yo me acuerdo que yo llegué al aeropuerto de Los Ángeles, obviamente no me quise venir así como muy
muy aventurero, entonces me vine con una compañía que te ponía a estudiar inglés y esa compañía de inglés entonces te ponía como en una institución o en una universidad dentro de Estados Unidos mientras estudiabas inglés. Y, O sea, que el idioma no fue una barrera. no, pues es que... O sí lo fue al no, pues principio, claro porque que lo fue precisamente te iba a preguntar, claro. ¿cómo manejaste el tema del idioma? Claro, yo sabía un poquito, ¿no? Uno cuando está en publicidad pues del inglés del colegio y mi mamá pues, o sea, yo tuve la oportunidad de vivir en Panamá y entonces allí también se aprendía pues como mucho el inglés, o sea, era como muy, ponían mucho énfasis. Entonces, pues yo tenía como lo básico, pero lo más chistoso es que yo llego acá al aeropuerto de Los Ángeles y hay un señor con un cartelito con mi nombre y el nombre de la compañía con la que vine. Y llegué a la universidad, que era a la Universidad Cal State University of Northridge, que es una universidad en el Valle, que llamamos en el Valle de Los Ángeles. Y en esa universidad, pues mi primer compañero de cuarto, porque te dicen, bueno, vas a vivir con fulanito de tal, era un ruso. O sea, ni ruso, ni español, ni inglés. O sea, ¿Cómo le hacía? Estaba con señas, él sabía, obviamente él ya llevaba más tiempo, él sabía un poquito más de inglés. Y a punta de señas y con el inglés básico y bueno, y empecé ese proceso de aprender porque claro, ya no es el inglés de, bueno, vamos a aprender inglés, sino que es el inglés que tienes que aprender para poder ir a una universidad a estudiar, ya tienes que empezar a estudiar ese nivel de college que lo llaman acá y empezar sí, como a prepararte un poquito mejor y aprenderlo Sí, bien, ya bien, no bien, es, bien. ya no es el inglés de sobrevivencia, sino un inglés Claro, técnico. muy técnico y aprenderlo bien, igual, entonces tuve esa experiencia, por ejemplo, que mucha gente se sueña, que yo se la recomiendo a mucha gente si tienen la oportunidad, es esa experiencia de estar en un college americano, de estar en los dormitorios de un college americano y tener esa experiencia de vivir. Eso fue maravilloso. Tú hablas y yo me voy a las películas americanas, Más o menos. tal cual como Más o menos. muestran esa parte, esa faceta universitaria, Sí. donde está la gente en las literas, tienen sus espacios asignados. Sí, más o menos era muy, muy parecido ese tema, con la diferencia de que cuando hacíamos las fiestas éramos todos latinos, argentinos, brasileros, mucho europeo se juntaba con nosotros, porque pues claro, éramos estudiantes de inglés y los programas se hacían o en el verano o pues cuando los otros estudiantes como no estaban en el campus. Entonces era como que más o menos así era como que funcionaba un poco el sistema. Y entonces éramos todos los latinos y todos nos juntábamos, no los latinos, pero todos los extranjeros y nos juntábamos. Entonces era una experiencia muy, muy rica, muy interesante. Y bueno, y la situación, pues acuérdense que en Colombia, por ejemplo, pues que vivimos como una etapa tan difícil de violencia y de mucha incertidumbre, al llegar uno acá a Estados Unidos y sentir esa diferencia, ¿no? Es como entonces empiezan a haber ciertas cosas que uno siente como inmigrante y es, pues siente uno una tranquilidad y una paz de que nadie te va a robar, de que no te van a atracar, de que no te va a pasar nada, de que te puedes ir a acampar al monte y el único que te tiene que dar miedo es de un oso que salga. Pero nada más, no te va a salir ni guerrilla ni nada de esas cosas raras. Entonces empiezas tú como a ver como que wow, esto es, o sea, es una tranquilidad muy interesante, pero también obviamente extrañas a tu gente, a tus amigos, a tu familia y es como que tratando uno de evaluar como ese, sí, como sobrevivir es como llevarlo, aprender a llevar ese sentimiento, ¿no? De estoy muy contento, pero a la vez me hace falta todo esto. Sí, todo yo otro. pienso que al final uno trata de vivir con eso, ¿no? Estás consciente de que tu vida está acá, pero tus afectos están intactos en otro lugar. Entonces Sí. transitas entre estoy acá, estoy muy bien, estoy feliz, pero también extraño a los míos. ¿Qué es lo que más extrañas de tu Colombia? En ese momento lo que más extrañaba uno era como la familia, cierto, pues como esa familiaridad, la comida, le extrañaba a uno mucho. Ya después de 23 años lo que uno más extraña es la familia. O sea, todas las otras pues uno se adapta a muchas cosas, pero lo que más extraña es como la familia, como el poder el fin de semana arrancar y hoy nos vemos en tal lado, nos vamos a la casa de fulanito, estamos todos juntos. Aquí uno vive una vida muy solo, o sea, a pesar de que vives en ciudades tan grandes de millones de habitantes,
siempre está uno como muy solo, como que cada quien está luchando por sí mismo y es como una carrera, lo que llaman un rat race. Entonces es como que cada quien a lo suyo y muy poquitos vínculos de ese estilo como familiar se establecen. O sea, yo obviamente tengo amigos muy queridos y muy adorados de mi época en Los Ángeles. Bueno, al estar en una universidad como UCLA, ellos es un campus muy grande y hay un área, en esa área eso es lleno de estudiantes, de personas que te están preguntando, te están invitando a proyectos o te están diciendo, mira, ¿por qué no vienes que vamos a hacer un focus group para que aprenda, para que nos des sí, para que nos des lo que piensas sobre este proyecto, sobre esta película, o por qué no vienes buscan mucho como a los estudiantes de cine y de producción para que den como su idea de cómo se ven los proyectos antes de que los saquen sí, al público en general. Te invitan a programas de televisión como audiencia, entonces hay eso y una como mi primer contacto así como con este Hollywood que todos nos soñamos y nos imaginamos, pues yo estaba en UCLA, llega un compañero, un brasilero y me dice, oye, andan buscando colombianos para una película. Y yo dije, wow. Y entonces me dijo, pero me dijeron que andan buscando colombianos muy específicamente de Medellín. Y yo, pues, y me dijo, ¿y tú eres de Medellín, cierto? Yo le mismo dije, soy. sí, claro, yo soy, claro, es el número. Yo llamé y, a ver, pongámonos en contexto. Esto es en los 2000, en el 2000, en marzo, más o menos, en verano del 99, ¿cierto? Llamó con la persona y me dice, mira, vete a tal hotel, que será el Sunset Boulevard Hotel, el estándar, y ese hotel era, o sea, donde en ese momento era pues como la meca donde iban a estar todos los famosos, la gente como más play, todo ese rollo. Entonces para mí era como que, wow, ir a este hotel, ¿no? Una Donde oportunidad de sí, lujo, ¿no? claro, Y ir un ahí al sueño hotel. también, de alguna Entonces, manera. llegar al hotel, sentarme ahí, esperar en el lobby y yo, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Pues le preguntaba a esta persona, no, usted solamente tienes que venir, espéranos en el lobby, nosotros te vamos a llamar cuando sea momento de que subas. Y yo, ok. O sea, hoy en día, pues es como que suena eso como raro, pero en ese momento era uno, bueno, para las que sea, lo que venga. Entonces me llaman y voy al cuarto, me abre, hay otras personas ahí y hay un actor que obviamente pues yo en ese momento no tenía ni idea quién era. Realmente él era como también muy nuevo en Estados Unidos, pero es ahora un actor muy famoso, que es Cliff Curtis. Mi trabajo literalmente era leer el guión de su parte de la película con mi acento. O sea, yo no tenía que hacer nada más, sino leerlo en inglés y pues obviamente con mi acento, entonces entonces yo le enseñaba palabras en español, cosas acá. El caso es que resulta que esa película, nada menos y nada más, Cliff Curtis hacía el papel de Pablo Escobar y esa película es Blow. ¡Wow! Entonces, fue muy interesante porque, bueno, estuve un par de veces con él y hay expresiones que él dice en la película o que hace y que son exactamente como yo las digo. O sea, es muy interesante. Entonces fue muy chévere porque pues éramos un grupito de colombianos que sí nos conocíamos, que íbamos a UCLA, que había pues como, entonces todos fuimos los dialect coach de ese proyecto. Entonces, claro, nos dicen, bueno, esto estaba durante la semana, una semana de estudio común y corriente. Y me dicen, bueno, pero mira, es que los actores y las actrices quieren aprender a bailar como bailan los colombianos. Y yo, wow, ok, ¿por qué no vas? Era un miércoles o un jueves, día de semana así X. ¿Por qué no vas a tal discoteca? En ese momento era la discoteca número 1, o sea, mejor dicho, yo ni soñaba ir a esa discoteca porque era imposible entrar, porque era muy cara, porque pues uno estaba con pues, viaje de estudiante, ¿no? Entonces, con los centavitos contados. Con los centavitos contados. Yo trabajaba dentro del campus de la universidad en el departamento de catering. O sea, literalmente éramos estudiantes, o sea, no cocinábamos, pero había un departamento gigante y atendíamos todos los eventos en la universidad y todo ese rollo. Y nosotros simplemente íbamos, recogíamos las cositas, nos poníamos el frag y todo y atendíamos y servíamos los platos y todo. Y era un trabajo
que nos pagaba lo suficiente para sentirnos como que, bueno, estamos muy bien. Estamos comiendo, tenemos donde dormir, aquí bien, estamos. Estamos muy bien. Entonces, claro, llego yo hasta a esta discoteca o este nightclub con mis otros compañeros, con otros amigos, y entonces, pues, la persona que como que nos llevaba o que nos manejaba nos decía, miren, por favor, vea, ya están las actrices, ellas hablan español, vayan y bailen con ellas. Y yo, pues... Esa era tu visión, como ¿no? Como buen colombiano, eso, pues el baile eso está como en la sangre. Entonces yo dije, bueno, sí, bueno. Entonces empiezo yo a bailar con una chiquitica, una mujer muy bajita y normal, una española, y yo empiezo a bailar con ella ¿Qué bailaron? No, merengue, salsa, de todo, nos ponían de todo, entonces era como que el colombiano, o sea, como la forma colombiana de bailar esos géneros en particular. Entonces estábamos ahí y pues yo estuve bailando con esta persona casi toda la noche, pues interactuando y todo ese rollo, y pues yo no tenía ni idea quién era. O sea, no tenía ni idea ni quién era y es muy vergonzoso decirlo ahora porque bailé toda la noche, como dicen por ahí, con Penélope Cruz y no tenía Estaba ni a punto idea. de decírtelo cuando idea. dijiste española. Yo, no me va a decir Penélope Cruz, No. ¿en serio? Sí, yo no tenía ni idea. O sea, como que en ese momento, obviamente yo conocía a la Penélope Cruz de Almodóvar, ¿sí? Yo conocía a esa Penélope Cruz, a esa actriz española, pero, o sea, ¿qué te vas a imaginar que es una discoteca, está todo... otra cosa, la discoteca estaba vacía. Era solamente la producción, una mesa gigante con toda la gente de la película, con todos los actores, todo el mundo, y nosotros. O sea, que fue como una desilusión porque, pues, uy, la discoteca, y llegamos y no, está cerrada. O sea, ellos tenían la discoteca cerrada solamente para ellos. Entonces era, bueno, pues con las únicas que hay que bailar y pues las amigas con las que yo, pues que... Entonces una amiga, muy amiga, también de Medellín, era la dialect coach de Penélope. Entonces cuando uno oye a Penélope en esa película hablar paisa, uno cierra los ojos y es como si estuviera oyendo hablar a mi amiga María Paula. Entonces ese fue como el primer contacto con ese mundo y fuera de eso nos dicen, oiga, pero ustedes bailan muy bien. El director quiere que ustedes salgan en la película. Nosotros, ¿qué? Ok. Hicieron un casting silencioso y sí, ni siquiera se dieron cuenta. Sí, o sea, sí. Nosotros estábamos pasando bueno, porque claro, se volvió rumbo. Uno no va con esa malicia de que, bueno, y entonces ahora eso es mi papel y entonces ahora voy a tratar de que me contraten. No, nosotros íbamos, o sea, no teníamos ni idea de nada. Estamos apenas como muy empezando, inocentes, ¿verdad? Empezando a conocer como ese mundo. Y nos invitan a la película y en la película yo salgo, en la escena donde Johnny Depp conoce a Penélope Cruz, al personaje de Penélope Cruz por primera vez en esa película de Blow, que es una boda. Yo salgo, soy uno de los bailarines de los extras que sale ahí, bailando. Y entonces, bueno, pueden ver la versión mía de hace 20 años, 20 y pico años, la versión joven. Entonces, pues eso fue muy lindo, muy chévere. Y también a través de esa oportunidad de estar en UCLA, también resulta otro amigo, un argentino, hoy me invitaron a un programa de televisión. Y yo le dije, que si quieres ir conmigo, que era un programa muy parecido a Quien quiere ser millonario, pero la versión latina. Y yo, bueno, yo lo acompaño, sí, chévere. Uno ya le decía a todo que sí. Mejor dicho, vamos a mover una silla. Uno decía, yo voy. ¿Esa invitación era en son de público? Sí, como de público. Como de público. Las personas que aplauden. Sí, y él iba a ir de concursante y me invitó que si era su lifeline, que si iba como cuando hay una persona ahí en el público al que le puede preguntar algo y toda esa cosa. Llegamos a este cuento y es una producción latina. Todo el mundo habla español, o sea, todo es en español, entonces fue como muy interesante, como se siente uno muy cómodo. Muy en casa. Después de hablar inglés todo este rato y porque así estés con brasileros o estés con otras personas, tú no hablas español, o sea, hablas inglés porque pues la lengua en común es el inglés en ese momento. Y bueno, entonces era como chévere, ¿cierto? O sea, con un público mucho mexicano en general, tanto el público como las personas con las que tú interactuabas pues de audiencia. Entonces, claro, me dice la chica de casting del programa, me dice, ay, mire, es que se nos cayó un concursante, ¿usted no quiere ser el concursante? Y yo, bueno, pues sí, ¿por qué no? Es que bueno, hágale. Entonces, claro, entonces ya mi amigo hace un programa y yo hago el otro. Hago el programa, me gano $6,000 en este programa. O sea, llegué hasta los $6,000 con esta gente, ellos no lo podían creer. Fue muy chistoso, porque claro,
las preguntas y el programa estaba muy dirigido al público mexicoamericano que se encuentra en Los Ángeles y todo este rollo, y que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Entonces hacían unas preguntas en español que yo decía, pero no pueden estar preguntando cosas tan fáciles. O sea, esto no puede ser. Entonces, claro, yo sentía que me preguntaban cosas muy fáciles y yo dele y subía casi. $6,000. Entonces, claro, en el control room, ¿y este man quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y que nos va a ganar? ¿Y se va a llevar todo el premio grande? Y yo no sé qué. Entonces, bueno, resulta que el productor ejecutivo era un caleño colombiano que vivía hacía 1000 años aquí en Estados Unidos. Y salió y que, ay, hola, y entonces tú estudias en UCLA, eres colombiana, qué chévere, bueno, muy bacano. Entonces, claro, conoces uno a esa gente y la chica casi me dice, oiga, pero usted no conoce gente también así como usted, colombianos, es que pues tenemos mucho mexicano y pues que queremos que sea más variado y todo ese rollo. Y claro, pues toda la gente que conocí en la película me los empecé a llevar para allá. Pues al segundo fin de semana que yo fui, iba y acompañaba como amigos y los llevaba y todo ese rollo, como al segundo fin de semana que fui, me ofrecieron un trabajo. Me dijeron, oye, ¿usted por qué no trabaja con nosotros? Y yo dije, no, pues, ¿cómo así? Buenísimo. Y yo dije, bueno, parte de mi programa, porque como estaba como estudiante en UCLA, yo podía hacer una pasantía. Entonces, lo que aquí llamamos un internship. Entonces yo dije, bueno, buenísimo, sí. Entonces yo le dije, listo, yo trabajo, pero me firman lo del internship. Yo a este momento yo decía, bueno, eso es, pues va a ser gratis, ¿no? O sea, pues a intercambio de la pasantía, pues ellos me firman y yo les trabajo a ellos un tiempo y así cojo experiencia. Y yo, buenísimo. Me llama el productor ejecutivo y me dice, mira, esto aquí no es como las cadenas americanas, o sea, los presupuestos son muy bajitos, no te podemos pagar mucho. Yo ya con oír que como no te puedo pagar mucho, o sea, con lo que me van a pagar. Exacto, me van a pagar. Tú ni contabas con eso. Yo no, para nada. Entonces yo llego y les digo, entonces claro, el tipo me dice, mira, solo te vamos a poder pagar $450 a la semana. Yo hacía $600 al mes. Cuando el man dice $450 a la semana, yo decía, no, ya la hice, ya me alaca, ya no me tienen que mandar plata, ya yo... ¿Pudiste disimular? Sí. Administrar tu cara de asombro. Claro, no, pues claro, yo me puse súper contento, yo creo que tenía cara happy verde a toda hora. Pero entonces, claro, esa fue muy interesante y claro, y fue como que la oportunidad que se presentó en ese momento y que yo venía pues como con este conocimiento de ciertas cosas, de estar estudiando ya lo que era producción en sí, producción a nivel ya estilo americano, pude aplicar muchas cosas en este nuevo trabajo y ascendí pues como muy rápido. O sea, empecé como un asistente de audiencia y en menos de 6 meses yo ya era un productor asociado del programa. Entonces claro, este canal producía otras cosas, entonces ya yo pasaba a hacer, trabajé mucho en la Corte del Pueblo, esos eran como los programas más grandes que se hacían, ¿cierto? Se hacía ¿Quién quiere ser millonario? La Silla Caliente lo llamaban, creo que lo llamaban la Silla Caliente. Y de ahí pasé a hacer las cortes, que las cortes eran muy famosas en Estados Unidos, sobre todo en la televisión diaria, había obviamente la versión en español. Entonces estaba la Corte del Pueblo y después hicimos otro tipo de corte y entonces yo trabajé con esta gente por mucho tiempo. Como productor trabajaste. Como productor, claro. Entonces, como productor y claro que obviamente tú te quedas siempre que el sueño es, bueno, yo vine a dirigir, yo vine a hacer películas, yo vine a Hollywood. Ese era tu norte, ese era ¿no? el norte y uno sigue ahí. Y yo dije, bueno, por lo menos qué rico poder trabajar en una producción o en una novela, pero aquí en Estados Unidos, algo así que era como parecido. Sale la oportunidad con Univision de hacer un proyecto que era como su primer intento de hacer un proyecto en Los Ángeles, estilo serie americana, y ahí tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de producción en ese proyecto y fue pues fue una oportunidad muy linda, muy chévere y eso empezó a abrir otras puertas. De ahí sale otro proyecto, pues en eso, o sea, todo no pasa linealmente, ¿cierto? O sea, tú trabajas en un proyecto, el proyecto se acaba y quedas en el aire.
En Chatham Parkway Toyota, aquí en el corazón de Savannah, sabemos que lo que buscas es seguridad y confianza en tu próximo vehículo. Aquí, cada cliente es parte de nuestra familia y como familia te ofrecemos las mejores garantías para que conduzcas tranquilo. Con técnicos certificados en el área automotriz esperamos que tu experiencia sea única, desde la venta hasta el servicio. Ven a Chatham Parkway Toyota, donde la excelencia y tu satisfacción son nuestra promesa. Chatham Parkway Toyota, más que un concesionario, tu aliado en el camino. Frente a los eventos casuales o fortuitos, necesitas del mejor respaldo que proteja de forma integral tus bienes e intereses más preciados. Conquest Insurance te ofrece más de 15 años de experiencia en el mercado y la confianza de brindarte una cobertura de seguro confiable adaptada a tus necesidades. En Conquest Insurance, estar bien asegurado es tu mejor inversión. Conquest Insurance, más allá de seguros. ¿Qué das? O sea, ¿y uno ahora qué hace? Porque no trabajas para nadie, porque esta profesión es muy lo que llamamos de gig. Eres un empleado, no eres empleado, eres una persona como freelance. ¿Cómo hacías para sobrevivir ese tiempo? Entonces ahí, gracias a la película, es que todo vuelve a la película, a esa famosa película de Blow, ahí conocí a un actor que realmente su verdadera profesión no era actor, sino era director de noticias de un noticiero local en español, en Los Ángeles. Nos hicimos muy amigos y una de las cosas que yo hacía eso, cómo sobrevivía entre clases y cómo ponía en práctica lo que había estudiado, lo que había aprendido en Colombia de hacer o publicidad o un poquito lo de la edición. Entonces, claro, yo me busqué otra pasantía. Esta era como más gratis, como que simplemente me pagaban para los chicles y la comida y ya. Y era de asistente de editor de un francés y editábamos películas y proyectos y cosas y ahí conocí también a este señor vino a que le hiciera como un comercial o algo muy específico y a mí me pusieron de editora porque él hablaba español, no, pues tenemos uno que habla español, siéntese con él y entonces nos hicimos muy amigos. Resultamos trabajando juntos en esa película también, o sea, como que nos reconocimos como que, ¿y vos qué haces acá? ¿Y vos qué haces acá? Caso que nos hicimos súper amigos y él me invita a su canal, él era el director de noticias y me dice, ponte que no te vienes a editar conmigo. Yo le digo, claro, pues yo o sea, uno aquí en Estados Unidos una cosa que sí les recomiendo, ustedes digan que sí. Estaba a punto de decirte eso, en todas estas anécdotas y esta línea cronológica, sí, ¿no? de tus experiencias laborales, de tu crecimiento, estaba pensando justamente, ¿no? Me queda nunca decir que no. Claro, el no ya lo tienes. El no ya existe. El no está cuando tú estás en tu casa haciendo nada, ese no es tuyo garantizado. Es que no sabe qué va a pasar. Lo único que arriesgas es que te digan que sí. Entonces tú siempre tienes que decir que sí o tener esa actitud, ¿cierto? Porque y eso lo valoran mucho también acá. O sea, tener esa actitud de no es engañar, pero es poderte tú, hacerte ponerte en una posición que no es cómoda, pero que te va a exigir. Entonces esa exigencia te ayuda a ser mejor cada vez. Entonces, claro, como dicen, que te salgas de tu zona de confort, ¿no? Que siempre uno esté en movimiento y eso fue lo que yo creo que hice todo el tiempo. Siempre me metí en situaciones donde, entonces el tipo me llegaba y me dice, bueno, vente a editar conmigo. Y yo, claro, yo convencido de que íbamos a editar en computadora porque eso era lo que yo sabía, ¿no? Hay que editar de máquina a máquina. O sea, como en la época antigua, y yo, ok, yo pues, o sea, el concepto es el mismo, ¿no? El concepto es, aquí tienes una información, aquí tienes que pasarla para este lado y vas combinando las imágenes. Y yo dije, bueno, listo. Nos aventamos como 10 episodios, así, literalmente. Entonces, claro, me volví como muy familiar con el canal, muy de esa vuelta, terminó el proyecto, volvemos a lo mismo, ¿y ahora qué? Entonces me dice, mira, tú sabes hacer Chiron. Y yo, ¿qué es esa vaina? Yo, no, gráficas en la computadora. Y yo, sí, claro, pues. Tenía mucha experiencia por la carrera de publicidad, de manejar el Photoshop, de tener pues como esa habilidad de entender computadores muy fácil. Y era, uno de los trabajos que había disponible era hacer el Chiron, o sea, poner los títulos en vivo en los noticieros y en los programas que eran en vivo. Y yo, sí, hágale, démele.
Entonces, claro, aprendí esa parte y esa profesión. Entonces, eso es lo que hacía en between, ¿sí? Si terminaba una producción en la que estaba persiguiendo mi sueño, pero ya no había nada que hacer, entonces volvía a trabajar o de operador de Chiron o volvía a trabajar en edición. Pero nunca sin renunciar a tus sueños. Yo nunca renuncié a mi sueño. Y poniendo en práctica las herramientas que ya habías adquirido Claro, en tu formación. Claro, yo terminé mi certificado y entonces yo ponía muchas cosas en práctica, entonces me ayudaba como a sobresalir un poquito. Entonces, sí, que pienso que mirando hacia atrás, lo importante también creo que es no solo es prepararse y tener esas herramientas y estudiar cosas que aunque tú no sepas en ese momento ¿para qué las va a servir, o sea, apréndelas, estúdialas y, por ejemplo, una cosa que yo hacía y que de pronto me ayudó a entender mucho la parte técnica, porque ya después vamos a lo que hice después, y es, yo leía los manuales de televisión, los manuales de cámaras, de equipos, de cosas, así yo no lo tuviera, si yo no tuviera ni siquiera acceso a ciertas cosas, pero yo quería saber cómo las cosas funcionaban, sobre todo las cámaras o el switcher o cosas a las que me estaba exponiendo, que no conocía, y yo dije, nadie te enseña eso, nadie te dice, vea, venga, siéntate. No, entonces yo cogía el manual y yo solito, entonces llegaba una hora antes o llegaba con tiempo antes y practicaba, y así me iba como iba uno como aprendiendo. Después, entonces sale otra oportunidad de hacer otra serie, esta vez con Telemundo Networks, y esta serie me lleva a vivir a San Diego. Entonces California. me voy, a Texas, a Dallas, Texas. Entonces me voy de California para Texas a hacer esta serie. En ese momento, pues lo más importante, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué los papeles y la visa y cómo hizo con todo este cuento? Entonces, obviamente, cuando llegué aquí a Estados Unidos, llegué con visa de estudiante, F1, que solo te permitía trabajar dentro del campus de la universidad o hacer la pasantía. Una vez que, cuando tú aquí en Estados Unidos haces una carrera o haces un certificado, te dan una cosa que se llama el OPT, el Optional Practical Training, que es como una visa de trabajo por un año, para que pongas en práctica lo que supuestamente aprendiste. Entonces, claro, durante esa visa, durante ese año, después de que yo me gradué, tuve esa oportunidad con Univision y el productor de ese proyecto me sponsorizó, me hizo el sponsorship. O sea, me dio un sponsorship, o sea, por visa, como una visa de trabajo por 3 años más. Entonces ahí ya estiré la vuelta, ¿cierto? Cuando me sale la oportunidad de trabajar con Telemundo, Telemundo dice, no, la visa suya es de Univision, el trabajo es suyo, pero usted verá cómo hace. Y yo, oh my God. En Charan Parkway Toyota, aquí en el corazón de Savannah, sabemos que lo que buscas es seguridad y confianza en tu próximo vehículo. Aquí, cada cliente es parte de nuestra familia y como familia te ofrecemos las mejores garantías para que conduzcas tranquilo. Con técnicos certificados en el área automotriz esperamos que tu experiencia sea única, desde la venta hasta el servicio. Ven a Charan Parkway Toyota, donde la excelencia y tu satisfacción son nuestra promesa. Charan Parkway Toyota, más que un concesionario, tu aliado en el camino. Frente a los eventos casuales o fortuitos, necesitas del mejor respaldo que proteja de forma integral tus bienes e intereses más preciados. Conquest Insurance te ofrece más de 15 años de experiencia en el mercado y la confianza de brindarte una cobertura de seguro confiable, adaptada a tus necesidades. En Conquest Insurance, estar bien asegurado es tu mejor inversión. Conquest Insurance, más allá de seguros. Trabajo es suyo, o sea, un trabajo, aquí ya iba de asistente de dirección, que era un sueño, o sea, que era como que ya cada vez estoy más otro cerca. escalafón. Otro escalafón más, y yo decía, no, o sea, lo tengo que... Entonces, en ese momento, obviamente, yo tenía una novia americana, ella era mitad colombiana, mitad boricua, o sea, estábamos muy compenetrados, vivíamos ya juntos, entonces, bueno. Se casaron. Nos casamos. Entonces ahí fue eso, así fue como sucedió esa situación.
salió esa oportunidad. Te iba a preguntar casualmente, ¿cómo hacías con el tema de tus relaciones de pareja? Si vivías constantemente o vives, asumo que todavía sigues viajando bastante. Ya no tanto, pero en ese comienzo pues todo era en Los Ángeles, todo esto era en Los Ángeles, ¿cierto? Ahora sale esta oportunidad, mi primera vez sale una oportunidad para irme a otro lugar a hacer un proyecto. Entonces me voy a Texas a hacer este proyecto. Fue una experiencia espectacular, o sea, un proyecto con gente muy chévere, o sea, una conexión con gente que inclusive trabajé con gente que había trabajado en la otra serie antes, entonces era como que la misma familia, el mismo grupo. Entonces eso fue muy chévere, como esa camaradería que uno tiene en esta industria, sea en el mercado latino o en el mercado americano, es muy chévere, ¿cierto? Porque te da como un poquito de sentido de familia, que es lo que no tienes, que hace falta. Entonces, bueno, de ahí termino yo el proyecto en Texas, ¿cierto? Otra vez, te termino el proyecto que hago, pero esta vez sí ya tenía un poquito más de conexiones. Me fui a producir un show, ya como productor, un programa que se llamaba Los Premios de la Gente para Telemundo. Trabajé con ellos un poco y mientras estaba trabajando con ellos y hacía eso, sale una oportunidad de hacer una serie en inglés. Mi primera oportunidad de trabajar en una serie en el mercado mainstream para Fox. Y resulta que fue gracias a este proyecto que hice en Texas, porque Fox en este momento compró un montón de libretos de novelas colombianas, latinas, ¿sí? De toda Latinoamérica, y sobre todo colombianas, y las querían hacer como serie americana. Entonces a mí me recomendaron porque mira, él es asistente de dirección y él sabe cómo organizar para que puedan rendir, pues cómo hacer el proyecto. Y me invitan a ese proyecto, me llaman a ese proyecto, pero ese proyecto me lleva a San Diego. Ahora voy a vivir a San Diego por varios meses porque hicimos 3 series con ellos y eran series de 60, 65 episodios, o sea, siempre era bastante tiempo. Entonces, en esa serie tuve la oportunidad de... aquí hay la industria del cine, especialmente pues el mercado mainstream, la industria tiene mucho sindicato, entonces es muy sindicalizada. Entonces, formar parte de la unión o del sindicato de ciertos trabajos es muy importante. O sea, ser parte del sindicato de directores, que aquí se llama el DGA, era algo muy interesante. Al estar en este proyecto empieza como un non-union o un proyecto que no es sindicalizado. La unión viene y dice, no señores, este proyecto está muy grande, es para una cadena muy famosa, ustedes tienen que convertirse en unión. Entonces, todos los que estamos ahí trabajando automáticamente nos convierten, o sea, hacen lo que llaman un flip el show y se convierte en un proyecto de unión. Entonces, claro, ahí me quedo pues trabajando un tiempo ahí y termino ese proyecto, muy interesante, formo parte de la unión y yo siento que ya estoy a este nivel y digo, ¿sabes qué? Voy a seguir mi carrera por este lado. Desafortunadamente, cuando tú te conviertes en asistente de dirección en el mercado americano o en el sistema americano, no conduce a ser director. Conduce a ser más bien como un productor en línea o un productor más que director. Entonces esa parte a mí no me gustó porque yo quería ser director. Ese siempre fue tu norte, ¿no? Sí, yo no me quería quedar como en esa parte no me quería quedar como en esa parte como tan mecánica o tan administrativa de la producción, ¿cierto? Como tan logística. Yo quería más como la parte creativa porque tenía esa parte de la creatividad de la publicidad y de que quería pues como contar historias. Y decido no continuar en ese camino y vuelvo a caer en el mundo de la edición. Vuelvo a Telemundo, esta vez como editor principal de uno de los programas más famosos que tuvo Telemundo, que ha tenido Telemundo, que era 12 Corazones. Y trabajé en ese programa varios años, varias temporadas, hicimos muchas temporadas con ellos. Y por allá como en el 2009 yo dije,
bueno, pero ojo pues, muy bueno, muy rico, gano muy buena plata, tengo muy buenos amigos, esto está muy cómodo, es hora de volver a mover las cosas. Decidí renunciar a ese trabajo que estaba, ese sí era un poquito más fijo, ¿sí? Era un poquito más fijo porque el programa le estaba yendo tan bien que renovaban y hacíamos, inclusive cuando estábamos en temporada de hiatus o de vacaciones supuestamente, nos pedían programas especiales, entonces siempre había que hacer cosas. Decido renunciar y decido comprarme una cámara. Entonces en ese momento acaba de salir como una cámara que se llama Red, la compañía se llama Red, y la cámara Red One era como la primer cámara digital que tú podías como casi que comprar, porque antes las cámaras digitales o las cámaras siempre han sido muy, muy costosas, especialmente las de alta gama o más profesionales. Entonces en ese momento yo digo, no, pues yo me voy a comprar mi cámara y me voy a dedicar a esto. Y compré la cámara y eso abrió las puertas, otras puertas, entonces viajé alrededor del mundo filmando con la cámara, trabajando en videos con directores muy famosos, empecé a trabajar en películas, simplemente porque, él tiene la cámara, es como que el dueño del balón, el que es el dueño del balón siempre lo invitan a jugar, igualito, entonces el dueño de la cámara, hielo, pues vamos. Descubriste el valor agregado que tiene la cámara, ¿no? Claro, claro, entonces empecé a hacer muchas, ¿cómo se dice? Sí, muchos proyectos, y eso me fue llevando. Entonces este mundo digital con estas cámaras empieza como a crecer y empieza a volverse como muy valioso el tema de cómo saber cómo se manejan las cámaras digitales y cómo es todo ese flujo de trabajo en tanto como el color o cómo se maneja la media o todo este proceso que era nuevo para muchos en la industria del cine. Para ellos eso también fue nuevo, todo ese proceso, porque todavía se seguía filmando, o sea, trabajando en celuloide y esto era como la nueva era de la cinematografía o del cine. Entonces me volví como muy experto en esa área y eso me llevó a venirme, a que me trajeran a Savannah al proyecto y a estar trabajando con ellos como por decir, la parte técnica que tenía tan desarrollada. Y cuando llego a Savannah, la Unión de Cinematógrafos o el sindicato local de cinematógrafos me ofrece formar parte de ellos para ser su personal técnico en Savannah. Y dije, bueno, yo no me voy a ir de Savannah, yo aquí estoy, perfecto. Entonces me hago miembro de esta unión y empiezo a trabajar en todos los proyectos que empiezan a llegar a Savannah. ¿Sí? Cuando yo llego a Savannah, yo sabía muy poco sobre lo que pasaba en Georgia y lo que era el tax credit. Y eso lo único que hizo fue que mucha producción de Los Ángeles o de New York o de cualquier parte del mundo se viniera para Georgia. De hecho, pues es ya muy conocido de que todas las películas de Marvel, todas las de superhéroes, son hechas aquí en Georgia, porque Marvel mudó sus oficinas de Los Ángeles, las mudó aquí a Georgia, a Atlanta. Entonces empieza a haber una influencia porque claro, se acaba el proyecto, otra vez se acaba el proyecto y ahora ¿qué hago? Entonces, claro, digo, me tengo que volver para Los Ángeles, pero empiezan a llegar todos estos... Te daban buena suerte cuando se finalizaban los proyectos. No, pero no creas porque uno más. sufre, porque llega, porque claro, o sea, tú paras, pero como dice aquí, los biles, las cuentas te siguen llegando, o sea, ellos no paran. Entonces, claro, empieza uno como a sentirse como con una presión. Llegamos acá, yo acabo de tener un baby, entonces, o sea, esa presión de que uno dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Entonces, claro, esto abre el mercado del cine aquí en Georgia y empiezan a llegar un montón de películas de mediano y presupuesto y gran presupuesto a Savannah, específicamente a Savannah. Entonces, inclusive empecé a trabajar en todos estos proyectos y a ser parte de todo este andamiaje y tuve la oportunidad de trabajar con personas, con actores o con productores que no tuve la oportunidad en Los Ángeles. Que en Los Ángeles era, una vez que yo me quedé como que en ese mundo, como en el mundo latino y después hice la transición, yo nunca volví como a ese mundo del cine en Los Ángeles, sino que ya cuando llegué acá fue que tuve esa oportunidad de volver a trabajar con John Travolta, con Morgan Freeman,
en proyectos gigantes como The Menu o The Gemini Man, que es una película de Will Smith que se hizo acá, y películas pues que son pues lo que tú vas al cine y ves, y cuando pues, salen los créditos y ves el nombre tuyo, eso es... Wow. ¿Qué se siente? Es como que decir, bueno, valió la pena tanto sacrificio y tanta cosa, y después empiezas a cosechar ciertas cosas. Por ejemplo, pues Tienes varios premios en tu haber, hablemos de eso. Mira, esos premios me los gané puedes creer que fue aquí cuando llegué a Savannah. Yo creo que al cambiar, cuando uno cambia como de locación, también cambia de pronto la suerte, se le abren más puertas, porque siempre uno tiene que estar moviéndose y siempre uno tiene que estar haciéndose un challenge, ¿no? Siempre tratando de ir avanzando. Y yo llego acá y entre que venían los proyectos de cine y que había en la mitad, me contrata una agencia de publicidad. Me dice, queremos que tú seas nuestro director, editor-director. Y yo dije, bueno, está bien, yo les ayudo. Y empecé a hacer unos proyectos muy lindos con ellos. Y hice un proyecto que se llama Storm Soldiers, los soldados de la tormenta, y que era acerca de los trabajadores de la electricidad, de los que hacen los postes de luz, de los que conectan la electricidad, de los que hacen que tengamos electricidad todos los días. Que cuando hay una tormenta, ellos son los primeros que llegan a arreglar las cosas. Que ni siquiera ni los bomberos ni la policía entra hasta que ellos no les den el ok de que ya está ok de que pueden pasar. Entonces era como que los héroes de los héroes. Y entonces, claro, fue un proyecto que yo le vi el potencial y mejor dicho, me enamoré del proyecto. Y ellos ya habían filmado, ya habían hecho la primera película, inclusive ya habían hecho la parte 1. Entonces a mí me dijeron, mira, aquí está todo el material, ármate lo que tú creas que como es. Y yo, ok. Entonces claro, ya ahí pone uno en práctica toda esa parte, la creativa, la parte de edición. Entonces empecé a armar y gracias a ese proyecto fue que me gané mi primer Emmy. Entonces, claro, fue muy, muy gratificante. Te da como una confianza como que, bueno, yo puedo más. Y me aventé a hacer a dirigir un comercial para una cadena aquí local que se llama Enmarket, pues una gasolinera como, sí. Y hice un comercial y con ese comercial como director me gané el otro Emmy. Entonces eso fue muy interesante que fueron todos acá tenía un team maravilloso. El equipo de trabajo que tenía en esta compañía que se llama Titan Creates, que es que realmente eso es otra cosa que aprende uno a medida que va avanzando en la vida, y es que uno es tan bueno como la gente que te rodea. En Charan Parkway Toyota, aquí en el corazón de Savannah, sabemos que lo que buscas es seguridad y confianza en tu próximo vehículo. Aquí, cada cliente es parte de nuestra familia y como familia te ofrecemos las mejores garantías para que conduzcas tranquilo. Con técnicos certificados en el área automotriz esperamos que tu experiencia sea única, desde la venta hasta el servicio. Ven a Charan Parkway Toyota, donde la excelencia y tu satisfacción son nuestra promesa. Charan Parkway Toyota, más que un concesionario, tu aliado en el camino. Frente a los eventos casuales o fortuitos, necesitas del mejor respaldo que proteja de forma integral tus bienes e intereses más preciados. Conquest Insurance te ofrece más de 15 años de experiencia en el mercado y la confianza de brindarte una cobertura de seguro confiable, adaptada a tus necesidades. En Conquest Insurance, estar bien asegurado es tu mejor inversión. Conquest Insurance, más allá de seguros. Si tú te rodeas de gente que es mejor que tú vas a llegar a ser mejor. Y siempre buscar eso, ¿no? O sea, uno se siente como que muy cómodo cuando, yo soy el que más sé y todos me siguen. No, uno tiene que ponerse en una situación donde tú seas el que menos sabe para que puedas aprender, para que te puedas como que animar a Claro, porque si no te empujarte. estancas. Sí, exacto. Cuando sientes que sabes todo, ya no hay... Sí. Y empiezan. Entonces, claro, ahora de los frutos que uno empieza a recoger, el director, en ese momento, hace unos años, miren cómo todo se conecta. Cuando yo trabajé en San Diego,
trabajé con un productor que nos desconectamos, pasaron los años, y él vino a ser uno de los directivos del GFA, del Georgia Film Academy. Cuando nos reencontramos por casualidad en una reunión, me dijo, ¿tú qué haces acá? ¿Y tú qué haces acá? Y yo, wow, no, qué bueno, qué chévere. Le dije, yo estoy en Savannah. Me dice, mira, vamos a tener unas clases en Savannah. ¿Tú te animas a ayudarnos a hacer las clases? Y habla desde tu experiencia, porque es lo que más les interesa a los estudiantes, saber realmente qué es lo que pasa en el set. Y yo le dije, bueno, buenísimo. Entonces, eso, yo empiezo con el GFA, así como lo que ellos llaman adjunct instructor, como un profesor part-time, porque mientras eso sigo trabajando en mis otros proyectos y en mis cosas, y haciendo series para Apple TV, para Netflix, entonces, claro, me sigo moviendo por todos lados, y cuando tengo como ese tiempo de otra vez no hay nada para hacer, entonces digo, bueno, este semestre yo les ayudo, hágale. Entonces, así empecé con ellos. Llega la oportunidad ahora, el año pasado, mira, hay una oportunidad de de estar full time con nosotros y de que seas la persona encargada del sur de Georgia, desde Swainsboro hasta Valdosta, para que nos ayudes a crecer el programa y para que nos ayudes a que se conozca más en esa región. Entonces yo le dije, listo, de una, o sea, porque llega un momento en que, bueno, uno quiere un poquito más de estabilidad, ya no quiero viajar tanto, no quiero estar como para allí y para acá. Entonces, claro, esto me dio una estabilidad, y realmente una cosa que uno descubre es que uno decía, bueno, es que yo no sé enseñar, pero en la industria del cine tú enseñas todo el tiempo, porque todo el tiempo tienes personas que vienen de abajo, que están aprendiendo y que quieren aprender lo que tú haces, o cómo lo haces, o cómo haces tal cosa. Entonces uno siempre está como... Silenciosamente incluso, Sí. porque siempre hay gente que te admira, hay gente que Sí. está apenas en ese proceso, en ese camino, y ya tú tienes un recorrido, entonces obviamente les sirve como referente. Sí, y sobre todo la profesión que hacía específicamente para la unión de cámara, que era el DIT, que era como la parte más tecnológica y más técnica, que realmente DIT significa Digital Image Technician, o técnico de la imagen, o control de calidad de la imagen, más o menos, es el trabajo. Entonces es una parte como muy técnica, ¿sí? No es como cuando tú eres un actor, actúa, un director pues está dirigiendo. Pero esta parte de conocer como el color, de cómo funcionan las cámaras, de cómo todo esto se junta y al final sale y se ve la película tan espectacular, y todo ese proceso y todo lo que sucede. Entonces, claro, generaba como que mucho interés, y la gente que quería como que aprender eso, como que tiene la pasión. Entonces siempre estás tú como enseñándoles, como venga, mira, aprenda esto, tal, hagamos esto así, tal cosa. Y entonces, claro, yo ya venía como con ese feeling de, bueno, esto me gusta porque sí me gustaba. Y los chicos que me enseñaban me decían, oye, tú eres muy bueno, aprendido mucho, que no sé qué. Y yo decía, bueno, qué chévere. Y ya cuando tú los veías, ya ellos estaban haciendo mi profesión en otro lado, y ellos mismos ya con su equipo y con sus cosas. Entonces era muy chévere ver que eso iba sucediendo. Entonces, claro, cuando llega esta oportunidad y empiezo yo a dar estas clases, que realmente es lo que llamamos introducción a la industria del cine y televisión. Actualmente están abiertas las clases. Actualmente están abiertas las clases. Es en el área de Savannah. Nosotros hablemos un poquito del GFA. El GFA no es una institución, es un consorcio de todas las universidades del estado de Georgia y los colegios técnicos de Georgia. Este consorcio forma esta entidad para entrenar a los estudiantes que salen de todas las diferentes carreras, para entrenarlos a ser trabajadores de la industria del cine. Entonces es como un workforce training. ¿Deben tener entonces un título de una universidad para tomar este No, curso? Okay. No, absolutamente no. Eso es lo que mucha gente piensa. Qué bueno, sí. Sí, entonces cualquier persona lo puede tomar. Entonces una de las cosas que yo, por ejemplo, entonces este programa lo que hace es un certificado de más o menos 18 créditos, para que tú puedas
tener un certificado donde dice que has completado el programa de producción de GFA. Ese programa lo que tiene, como que su toque mágico es que tú tienes que tomar como 3 clases. Una de esas clases es el internship. Y ese internship nosotros tenemos acuerdos con la unión, acuerdos con los estudios, acuerdo con todas las productoras para poner esos estudiantes que vienen de nuestras clases, ponerlos a trabajar en sets reales, ¿sí? Y son sets de unión, son sets donde estás trabajando en las series de Marvel o en películas grandes, en Atlanta o acá en Savannah. Entonces nosotros tenemos estudiantes que han trabajado por ejemplo, esta serie que vino, un show que vino aquí de Disney, The Lady and the Tramp. Estudiantes de nosotros estuvieron trabajando como internos. Como parte de sus pasantías. Sí, todos. Entonces, en todas las series que han venido, todos esos estudiantes han tenido la oportunidad de trabajar y de aprender y de hacer ese networking para que puedan continuar esa carrera en sí. Porque lo que pasaba era que mucha gente se venía de Los Ángeles o de Nueva York, trabajaban acá y se volvían y se iban. Entonces, claro, lo que el gobierno quiere es incentivar de que la gente se quede acá, de que entrenemos a nuestra propia gente, a nuestros propios estudiantes, a los locales, para que ellos puedan tomar fruto de esta industria pues, nueva y tan lucrativa que es la industria del cine. Entonces, claro, lo que estamos nosotros ahora enfocados es decirle a la gente, por ejemplo, si tú tienes un negocio de catering o tienes un negocio de construcción, por ejemplo, que son cosas que se necesitan en una película. No, se construyen los sets, se construyen paredes falsas o se tiene que alimentar al crew y hay unos determinados tiempos y cosas muy específicas de cómo hacerlo. Entonces, lo que yo le digo es a los dueños de pequeños negocios que tomen las clases para que entiendan la industria del cine, para que cuando lleguen esas oportunidades y lleguen esas producciones, ellos puedan tener esa oportunidad de ofrecer servicios que están específicamente diseñados para la industria del cine. Que es muy diferente atender al negocio del cine que atender pues, como a la gente en general. Hay que cumplir ciertos requisitos, ciertas reglas, ciertos protocolos. Nuestra industria hay muchos protocolos y hay unos procesos que son muy exactos y que así tienen que ser, porque es una industria, sobre todo la industria del cine, es muy eficiente. Entonces todo tiene que ser muy eficiente, todo tiene que pasar en el momento exacto, a la hora exacta, en el momento que es, para maximizar los costos. O sea que tu recomendación para estas cátedras, estos cursos que se están dando, no es nada más para personas aficionadas, amantes del cine, de la producción, sino estos pequeños comerciantes. Gente que tenga, de pronto que quiera, bueno, ¿y cómo hago llegó una película a la ciudad? O ¿cómo hago para que me contraten? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Podrían habilitar clases especiales? Claro. Nosotros, por ejemplo, creo que el mínimo son 10 personas. Ok. El mínimo son 10 personas, máximo serían 25. Si uno pudiera tener 10 personas, yo hago la clase en español totalmente, sin ningún problema. Sería increíble poder hacerlo, la verdad que sí, porque también es como... Por ahí estoy viendo, por el rabito del ojo estoy viendo que están haciendo señas. Sí, y pues porque acuérdense, también esto es un programa del Estado. Sí. Yo realmente trabajo directamente para el sistema universitario de Georgia y soy pues empleado directamente del Estado. Entonces los precios son muy convenientes, no es algo que no es un SCAR no es prohibitivo. Sí, no es imposible. Exacto, no, el precio es muy razonable, muy razonable. ¿Por dónde podemos ampliar detalles y conseguir toda la información con respecto a estos cursos? Mira, nosotros, la página de Georgia Film Academy.edu tiene toda la información
¿cierto? Y ahí pueden tomar toda la información. Me pueden escribir a mí si quieren alguna asesoría en el proceso. Yo los puedo poner en contacto, les puedo servir de traductor con el sistema, porque pues yo creo que soy la única persona que habla español en todo el sistema de GFA. Pero lo importante también es que no, o sea, son 3 paths que tenemos, 3 caminos que tenemos para que la gente escoja. Tenemos producción, tenemos el camino de postproducción. En el camino de postproducción es muy interesante porque vas a aprender todo lo que es la postproducción y vas a aprender a manejar un software que se usa en el 98% de todos los proyectos y todas las películas, que es Avid, que es un software muy especializado. En ese mismo camino puedes escoger si quieres aprender a editar imagen o quieres aprender a editar sonido. Entonces puedes escoger. Todos los que están amantes de la música, quieren aprender música, quieren aprender a grabar, a hacer conciertos o cosas con música, este camino te lleva. Ese no solo te da el certificado del GFA, sino que también te da la oportunidad de tener el certificado de Avid, lo cual te hace como tener un certificado en el manejo del software, para este software, lo cual te abre puertas para trabajar como asistente de edición tanto en música como en video, como en cine o en televisión. Entonces ese programa es muy bueno. Y tenemos un tercer camino, que es el camino de eSports, ¿sí? Que es un poquito más como de lo que es televisión, como la entendemos, de varias multicámara, pero enfocado a lo que es el gaming y a lo que es ese mundo del eSport, que son los chicos jugando juegos y pues ahí es como deportes, pero de videojuegos. Entonces se aprende toda la parte de técnica detrás, de lo que lleva a hacer una producción o una mini producción en vivo o grabada. Hay para todos los gustos. Abierto para todos, porque quede claro que nadie tiene que estar inscrito en una universidad. O sea, eso es muy importante recordarlo, recalcarlo, porque exacto. Cualquier persona que Cualquier sienta persona. la motivación, la necesidad de hacer este curso, o que bienvenida. sea alguien que tenga una profesión y que quiera, y que siempre haya sido fanático de esto y que quiera aprender un poquito más y entender un poquito más la industria del cine, la cómo industria del cine, funciona. y sobre todo que nosotros lo que damos es una visión de adentro. O sea, es muchas de las cosas que lo que yo le digo pues a los estudiantes es, o a la gente en general que me pregunta sobre, mucha gente cree que en el cine solo hay 3 profesiones: director, escritor y actor, y de pronto productor, pero hay 300 y pico de posiciones o de industria, o sea, de craft, de artes, que se usan para poder hacer una película. Entonces, todo lo que es la parte de construcción, todo lo que es la parte de arte, de decoración, por ejemplo, todo esto, o sea, son cientos de personas que están trabajando en un proyecto y en una película, y cada uno hace un trabajo muy específico. Entonces, o sea, la gente que yo solo poner la luz y cómo entender cómo funciona esa jerarquía, cómo funciona dentro de un set. Sí, porque tú ves que cuando tú ves un behind the scenes, todo está puesto, todo está bonito, pero en qué momento pasa cada cosa y cómo pasa. La y magia quién que va ocurre primero y quién va detrás. después. Exacto. Entonces nosotros literalmente es como, o sea, ves esos trucos de magia o que ahora han salido unos magos que revelan los trucos de cómo se hacen y ustedes no tenían ni idea. Bueno, nosotros somos eso, nosotros les revelamos el secreto detrás de Una cámara. visión muy interna de cómo funciona el cine. Exacto. Julio, gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros esa historia tan interesante. Gracias a ustedes. De éxitos, logros, y que no termina acá. Pues no. Por ahora estás un poco más tranquilito, pero supongo que con esas ansias, esas ganas de seguir, de aspirar a más. Claro. Por más premios, ¿por qué no? Uno siempre le queda a uno como ese, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. O sea, yo dirigí una película, tengo una película que hice hace muchos años, ¿no? Pero le quedan unas ganas como quiero volver a hacer otra, quiero volver a dirigir otra vez otra película, otro proyecto. Entonces siempre está como esas ganas de uno siempre quiere hacer un poquito más y claro, no quedarse estancado, siempre seguir moviéndose, no importa los años. La vida es tenga. movimiento. Exacto. Y qué mejor ejemplo que el tuyo, que literalmente cuando te moviste,
todo cambió. Todo cambió. ¿Cierto? Todo cambió, sí, sí, sí. Bueno, Julio, las cámaras son tuyas para que te despidas. Bueno, no, muchas gracias a todos. Espero que les sirva un poquito mi historia para ayudarlos a motivarse a que, aunque es difícil estar lejos de la familia y de estar en otro país que no, con una cultura tan diferente, que ahí uno a veces tiene que también abrirse un poco y aceptar y tratar de hacer de esta situación algo positivo. Y siempre tratar de motivarse a hacer algo diferente, si hay algo que si te sientes muy cómodo, creo que es momento de moverse para poderse motivar a hacer algo diferente y a mejorar, hasta la final a mejorar. Yo creo que persistencia, o sea, ser persistente es muy importante en esta industria y en la vida en general. Creo que si uno quiere algo y sueña con algo, es seguir y seguir y seguir, no importa las veces que te digan que no, como dije al principio, el no ya lo tiene uno asegurado, lo único que uno arriesga cuando sale ahí a preguntar es el sí, que te digan que sí, que te den la oportunidad y que lo puedas hacer. Prepararse un poco en lo que uno quiere, en lo que uno sueña. Ahora pues obviamente es mucho más fácil porque pues tienes a YouTube y puedes ver 7,000 personas que hacen lo mismo y que te muestran 1,000 formas de hacerlo. Yo sigo insistiendo que no hay nada mejor que leer los manuales porque así aprendes de verdad cómo funcionan las cosas. Pero bueno, no, los espero, los invito a que visiten la página del GFA, de que se inscriban, de que así el inglés no sea tan perfecto, que así el inglés no sea lo que más hablen, que bueno, que yo voy a estar ahí y que les voy a ayudar, que no hay problema. Gracias, Julio. Y bueno, retomando tus palabras, no digan que no a la próxima entrega de Océano TV. Bye. Hasta luego.